Buenos días. Wait for the magic to happen back there. Good morning. Right in? Are we on? Now we're on. All right. Buenos días. All right. Merry Christmas. Feliz Navidad. Yeah, it's not Christmas yet, Ok, todavía no es la Navidad, but this is our Christmas service. pero este es nuestro servicio de Navidad. So my prayer is that we celebrate Christmas today Así es de que mi oración es que celebremos la Navidad hoy and that we take the spirit of Christmas from today and let it last all week long. y que llevemos con nosotros ese espíritu navideño y que nos dure toda la semana. And I, for one, am glad that we have a white Christmas. Amen. Y para mí, a mí me alegra ver una blanca Navidad. We have a little more out of our house than you guys do here. Bueno, en nuestra casa se ve un poquito más blanco que lo que está aquí. Yeah, we have a nice white blanket. Tenemos todo cubierto como una cobija de nieve. So a couple other announcements I'm going to make. Y yo tengo unos cuantos más anuncios. First of all is that we will be having a baby dedication next week. Primero que vamos a tener una dedicación de un bebé la próxima semana. And so anybody who would like a baby dedicated, please let me know. Así es de que cualquier persona que tenga un bebé para dedicar, déjenme saber. Also, I want us to have, and I apologize that I haven't talked to anybody else about this, Y también quiero que tengamos, y le pido perdón a los que no he hablado sobre esto, but I would like to ask you or invite you pero quiero preguntarles, pedirles to set aside some extra funds this week que aparten más fondos financieros esta semana. Pastor Abraham from India, El pastor Abraham de India, who is still a member of our congregation, by the way, quien aún es miembro de nuestra congregación, is asking for help in providing for blankets and other needs for many, many displaced people in India. él está pidiendo ayuda para poder ayudar a mucha gente con cobijas y otras necesidades que han sido desplazados en India. So a little bit goes a long ways over there. Así es de que lo poquito para nosotros ayuda mucho allá. So ask the Lord if there's something that you might bring for next week. Así es de que por favor hablen con el Señor para ver que los guía a qué dar. And then finally, I want to welcome those online. Y finalmente quiero darle las bienvenidas a todos en línea. And so over the last couple of weeks, Y por las últimas semanas we have discovered that we actually have some additional family members that we didn't know about before. hemos descubierto que tenemos más familiares de que los cuales no habíamos conocido. So I want to give a shout out to Joey and Carolina and Jerry in North Carolina, Y quiero darle la bienvenida a Joey, a Carolina y a Jerry en Carolina del Norte, who watch us regularly, quien nos ven a menudo. and then also Kevin and his wife in Arlington, Texas. Y también Kevin y su esposa en Arlington, Texas. And all of these folks have come to us, have come connected with us via TikTok. Y todos estos familiares nuevos se han conectado con nosotros gracias a TikTok. So God is blessing that ministry Así es de que Dios está bendiciendo ese ministerio and connecting us with many other people. y conectándonos con mucha otra gente. So before we begin, Y antes de que comencemos, I want to ask you to pray with me. quiero pedirles que me acompañen en oración. And I just want to share with you that every week I have a special privilege and a burden. Y quiero compartir con ustedes que cada semana tengo un privilegio, pero también una carga. I feel extremely privileged to be able to come and share the Word of God with you every week. Estoy muy complacido en tener el privilegio de traerles cada semana la palabra de Dios. And it truly is one of my great joys. Y verdaderamente es uno de mis gozos mayores, But I often feel so inadequate. pero muchas veces me siento no preparado. And believe it or not, Y créanlo o no, and if you've ever given a sermon or a talk, you know what I'm going to talk about. si ustedes alguna vez han dado un sermón o una plática, un discurso, saben a lo que me refiero, That you always feel like you lacked something. que siempre te sientes inadecuado. Like it just is so hard to feel like, for me to feel like I got the job done right. Como siempre se siente uno, o por lo menos yo me siento como que no pude hacer el trabajo completo. And I know and I do depend on the Holy Spirit, Y yo sé y reconozco que dependo del Espíritu Santo, but I just want to remind you and invite you pero quiero recordarles e invitarlos to pray for me every week. a orar por mí todas las semanas. And believe it or not, you all agreed that you would do that.
Y créanlo o no, ustedes ya estuvieron de acuerdo que van a hacerlo. both in when you called me to be your pastor, Primero que nada, cuando me invitaron a ser su pastor, but also in the covenant that you recently signed. pero también basado en el pacto que firmaron recientemente. And so I really need your prayers Así es de que yo verdaderamente necesito sus oraciones, because this is a job beyond human ability. porque este es un trabajo que sobrepasa las habilidades humanas. I mean, I can stand up here and give you information, Y sí, yo puedo pararme aquí y presentarles información, but if it's not empowered by the Holy Spirit, pero si no está llena del Espíritu Santo, it's just going to fall flat. simplemente no va a hacer nada. And so would you join with me right now Así es de que por favor acompáñenme, and pray? oremos. So Lord, we thank you that you have brought us here today. Padre, te agradecemos por traernos aquí hoy. We thank you especially for Christmas, Te agradecemos en especial por la Navidad, that is the coming of the Christ. que es la venida de Cristo. And I pray especially this morning, Lord, Y yo oro en especial esta mañana, Señor, that you would use me, que me uses, that you would use my mouth to convey your words, your thoughts to the people here today. que uses mi boca para pasar tus pensamientos y tus palabras al pueblo aquí, Señor. Both in the room and online. Los que estamos aquí presentes o estamos por medio del internet. And I pray that we would all become inspired and empowered to live for you. Y yo oro que tú nos inspires y nos des esa fortaleza para vivir por ti. Let us receive the light and the hope that you have for us in Jesus today. Déjanos recibir esa esperanza y esa luz que tienes para nosotros por medio de Jesucristo hoy. I pray in the powerful and wonderful name of Jesus. Yo oro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amen. Amén. I want you to say something with me. Y quiero que repitan algo conmigo. So do it by faith. It's not a trick. Así es de que háganlo por fe, no los estoy tratando de engañar. I want you to say something needs to change. Quiero que digan, algo necesita cambiar. Okay, on the count of 3. A las 3. 1, 2, 3. Algo Something necesita needs to cambiar. change. All right. Have you ever been in a situation that you have just been desperate for something to change? ¿Alguna vez has estado en una situación donde estás desesperadamente esperando que algo cambie? I know some of your guys' stories, Yo conozco alguna de sus historias and I know mine, y yo conozco la mía. and I know that we all, most of us that I know of, have had times in our lives when things were just desperately dark. Y yo sé que la mayoría de nosotros hemos tenido tiempos en nuestra vida cuando estábamos desesperadamente angustiados en la oscuridad. In fact, it started kind of dark, O quizá comenzó medio oscuro and it got darker and darker, y comenzó a estar más y más oscuro, worse and worse. peor y peor. The bad news got worse Las malas noticias se hicieron pésimas noticias. until you were like, I can't believe what's happening. Hasta que te preguntabas, ¿qué está ocurriendo? And you were desperately crying out to God, Y desesperadamente clamabas a Dios, something has to change. algo necesita cambiar. I cannot go on living like this. No puedo seguir viviendo así. Anybody relate to that? ¿Alguien se identifica así? I remember going through financial times that were just so desperate. Yo recuerdo haber pasado por tiempos financieros que estaban tan desesperados, Where the bad news just kept piling up and piling up and piling up. donde nomás seguían llegando más y más malas noticias. I remember the time that we launched a new national product, Recuerdo una vez cuando sacamos un producto nacional nuevo and we thought, we'd hit a home run. y pensamos que eso iba a quedar genial. My ship had come in, as they say, Como dicen aquí, era cuando iba a cambiar todo and my life was going to be set there on after. y que después de eso iba a estar bien a gusto mi vida. And after having wild success for about 6 to 8 weeks, Y después de tener tanto éxito como unas 6 y 7 semanas, where everybody seemed to want my product, donde todo mundo parecía que querían mi producto, the phone started ringing. comienzan a timbrar los teléfonos. We've got a problem with your product. Tenemos un problema con tu producto. And then another call, Y después otra llamada. and another call, and another call, and another call. Más y más y más. And pretty soon we discovered that we had a 40% defect rate. Y después descubrimos que teníamos un porcentaje de 40% defectuosos. And we had thousands and thousands of products out in the country. Y teníamos miles y miles de productos en todo el país. And it seemed like overnight I went from being everybody's best friend Y parecía que de un minuto a otro era el mejor amigo de todo el mundo to their worst enemy. y me convertí en su peor enemigo. And the nightmare would just not end. Y no parecía que iba a terminar la pesadilla. My business partners
were just having a hard time watching me come in the door every day. Mis compañeros de negocio ni siquiera les gustaba cuando entraba a trabajar. The shame and the embarrassment were almost too much to handle. La pena y la angustia eran mucho para lidiar. And I went to bed at night hoping I could sleep, Y siempre llegaba a la cama en la noche esperando poder dormir, but mostly waiting for the dawn pero casi siempre nomás me la pasaba esperando al amanecer, because it just seemed like there was nothing I could do at night. porque parecía que no había nada que pudiera hacer en la noche. And even though it was mostly hopeless during the day too, Y aunque era no había esperanza durante el día tampoco, at least there was light and there was something to do. por lo menos había luz y había algo que hacer. And so it was a time of desperation and something needed to change. Así es de que era un tiempo de desespero y algo necesitaba cambiar. I remember going through COVID this year. Recuerdo haber pasado por COVID este año And as I got sicker and sicker, y mientras me enfermaba más y más, it became really clear se hizo muy claro that something needed to change que algo necesitaba cambiar, because the direction I was going was not good. porque a la dirección a donde iba no era buena. And so, again, hard to, conceive of anything that I could do about it. Y nuevamente, en esa situación no había nada que yo pudiera hacer. I felt completely powerless. Me sentía completamente sin poder. And so all I could pray was, God, heal me. Así es de que lo único que podía hacer era orar, Dios, sáname. But within that prayer was, please, God, change something. Pero aparte de esa oración era, Señor, por favor, cambia algo. So say it with me again. Something needs to change. Así es de que digámoslo una vez más, algo necesita cambiar. Right? Something Algo needs to necesita change. cambiar. All right. This is the context of Christmas. Y este es el contexto de la Navidad. That Christmas came at a time when people were feeling the desperate need for something needs to change. Que la Navidad vino justo al tiempo donde la gente estaba desesperada por algo que cambiara. I want you to turn in your Bibles to Isaiah chapter 8. Y quiero que pasemos en nuestras Biblias a Isaías capítulo 8. We're going to read through some passages here Vamos a leer unos versículos aquí. that Ann read the Isaiah 9 passage, Ann leyó Isaías 9, which we're all familiar with, el cual nosotros conocemos, and is the main passage around Handel's Messiah, y es el pasaje principal en algo del Mesías, which most of us know and love. que nosotros la mayoría amamos y conocemos, For unto us a child is born, porque para nosotros fue traído un niño, et cetera, et cetera. etcétera, etcétera. But guess what comes before chapter 9? Pero ¿qué viene antes del capítulo 9? You guessed it, Adivinaron, chapter 8. 8. You see, chapter 9 is written in a context. El capítulo 9 está escrito basado en cierto contexto. And you can't fully appreciate chapter 9 unless you understand what's being written in chapter 8. Y no puedes apreciar completamente lo que dice capítulo 9 sin antes leer el capítulo 8. And so I want us to walk through part of chapter 8 together. Así es de que quiero que analicemos parte del capítulo 8 juntos. And I want you to feel the desperation. Y quiero que entiendan ese desespero. I want you to feel the darkness. Quiero que sientan esa oscuridad. In fact, those words are used. Incluso esas palabras son usadas. And so let's listen to what the Lord says through Isaiah. Así es de que escuchemos lo que dice el Señor por medio de Isaías. Starting in verse 11 of chapter 8. Comenzando en el versículo 11 del capítulo 8. This is what the Lord says to me with his strong hand upon me, El Señor me habló fuertemente y me advirtió warning me not to follow the ways of this people. que no siguiera el camino de este pueblo. So this is God giving Isaiah a charge not to follow after the people. Así es de que este es el Señor, a Dios, dándole a Isaías el mandamiento que no siga al pueblo. God says to Isaiah, Y le dice Dios, verse 12, versículo 12, do not call conspiracy everything this people calls a conspiracy. no digan ustedes que es conspiración, todo lo que llama conspiración esta gente. This speaks to the fact that the people are
blaming everything and everyone else for all their problems. Y esto habla a la situación de que el pueblo está echándole a toda la culpa por su situación, menos a ellos mismos. How many times when bad things are happening, ¿Cuántas veces cuando ocurren cosas malas, do we try to find somebody to blame, tratamos de echarle la culpa a alguien? especially somebody other than ourselves? Especialmente a alguien más menos nosotros. We all look for a scapegoat Todos estamos buscando a alguien que tome la culpa, because taking responsibility is neither natural or easy. porque el tomar responsabilidad no nos sale ni natural ni fácilmente. So we deflect. Así es de que evadimos esa culpa. We say, well, it must be their fault. Decimos, es la culpa de alguien más. He goes on. Y continúa. Do not fear what they fear and do not dread it. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. And so the people were afraid of so many things that were happening around them. Y el pueblo estaba atemorizado de tantas cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. Not the least of which was the uprising of Babylon, Y una de las más temerosas era que se estaba levantando Babilonia, which they knew was going, if not stopped, was going to come and suppress them. lo que ellos sabían que no solamente quizá los pararía, pero los oprimiría. And so God isn't saying that there weren't real enemies out there, Así es de que Dios no les está diciendo que no tienen enemigos o amenazas reales, but pay attention to what God says to focus on. pero pongan atención a lo que dice Dios que debieron de haber estado enfocándose. He continues, verse 13. Y continúan en el versículo 13. The Lord Almighty is the one you are to regard as holy. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. He is the one you are to fear, and He is the one you are to dread. Solo a Él deben honrarlo, solo Él han de temerlo. So the people were looking out at Babylon and all these other circumstances that were going on and saying, these are the problems in our lives. Así es de que el pueblo estaba viendo a su alrededor a Babilonia y todos los problemas y diciendo, estos son los problemas de nuestra vida. But they were fearing the wrong thing. Pero estaban temiendo a la cosa equivocada. Instead of looking to God, En vez de fijarse su vista en Dios, knowing that He was above all that, sabiendo que Él estaba sobre todo eso, they looked around at their circumstances and were afraid. ellos simplemente veían a sus circunstancias y tenían ese temor. And if there's ever been a time in our world today that is going on, Y si alguna vez ha habido un tiempo en nuestra historia donde eso está ocurriendo, that is going on with all of us. eso está aconteciendo hoy con nosotros. If we're honest, we all are easily afraid these days. Si somos honestos, a todos se nos viene fácilmente el temor estos días. There's so much bad news out there. Hay tantas malas noticias en el mundo. I mean, the virus is like the main thing, El virus es la cosa principal, but we all know that there's so many other things going on, and we hear about them all the time. pero todos sabemos que hay tantas cosas ocurriendo malas alrededor y siempre estamos escuchando. And our hearts become filled with fear. Y nuestros corazones se llenan de miedo. But what fear does, if misplaced, Pero si el miedo no es lidiado correctamente, causes us to focus on the wrong thing lo que hace es que nos enfoquemos en la cosa equivocada or the wrong one, o la persona equivocada, and we ultimately end up creating a false God through our fears. y finalmente lo que sucede es que nosotros creamos un Dios equivocado por medio de nuestros miedos. Because I'm going to tell you something that might be hard to hear. Y les voy a decir algo que quizá es difícil de escuchar. The thing that you are most afraid of A la cosa a la que le temes más, is your God. ese es tu Dios. The thing that you are most afraid of is your God. Aquello a lo que le temes más, ese es el Dios en tu vida. Just think about that. Y analicemos eso. Take that home and pray about it. Llévalo a casa y ora sobre eso. Because when we fear something, Porque cuando nosotros tememos algo, we elevate it. lo llevamos a un lugar más alto. We give it power Le damos poder and allow it to control us. y dejamos que nos controle. And if that's something other than God, Y si eso es algo aparte de Dios, then it has replaced Him. entonces ha reemplazado a Dios en And nuestras that's a vidas. false God. Y ese es un Dios falso. Goes on in verse 14. Continuamos en el versículo 14. He, meaning God, El Señor will be a holy place será un santuario, for both Israel and Judah. pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, He will be a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. una roca que los hará caer.
Does that verse sound familiar? ¿Eso suena familiar? Who is that referring to? ¿A quién se refiere esto? Jesus, actually. Jesucristo. We hear that verse twice in the New Testament. Escuchamos ese versículo, una versión 2 veces en el Nuevo Testamento. Jesus caused people to stumble Jesucristo causó que algunos tropezaran because he didn't meet their expectations, porque Él no vino con lo que estaban esperando ellos. because he didn't deal with things as they expected him to. Él no lidió con las cosas de la manera que ellos esperaban que lo hiciera. And for the people of Jerusalem, he will be a trap and a snare. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Many of them will stumble and they will fall and be broken. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. They will be snared and captured. Se les tendrá trampas y en ellas caerán atrapados. Now he goes on to tell Isaiah, Y sigue diciéndole a Isaías verse 16, en el versículo 16, bind up this testimony of warning and seal it up. guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Seal up God's instructions among my disciples. Sella la ley entre mis discípulos. Because the disciples, which are followers of God, Porque los discípulos, cuales son los seguidores de Dios, are supposed to hold on to this truth from God se supone que ellos deben aferrarse a esta verdad de Dios so they do not fall prey to the fear of the world. para que ellos no caigan a la trampa del temor del mundo. He says, I will wait for the Lord who is hiding his face from the descendants of Jacob. Dice, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él. Isaiah is saying that he is going to wait, Isaías está diciendo que él va a esperar, but he's recognizing that God is actually hiding his face from Israel. pero está reconociendo que Dios está ocultando su rostro del pueblo de Israel. Does it seem sometimes that God is hiding from you? A veces parece que Dios se esconde de nosotros, That he doesn't answer your prayers? que Él no responde a nuestras oraciones. Sometimes it's because we are allowing other things to have more power and influence in our heart and minds. A veces es porque nosotros le estamos dando lugar a que otras cosas influen nuestras mentes y nuestros corazones. Isaiah says, I will put my trust in him. Y ahora Isaías nos dice, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Here am I and the children the Lord has given me. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. Somos en Israel señales y preciagos del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sión. So Isaiah again is pointing out to the fact that he and the other disciples who are holding on to faith in God Así es de que nuevamente Isaías está declarando que él y los otros discípulos están aferrándose a su fe en Dios are there to point the way to faith in Christ. y están ahí para señalar esa fe en Cristo. We continue in verse 19. Siguiendo en el versículo 19, When someone tells you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? si alguien les dice, consulten a las pitonistas y a los agorreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber del pueblo consultar a sus dioses y a los muertos? Why consult the dead on behalf of the living? ¿Y a los muertos a favor de los vivos? So not only were the people fearing these other things, Así es de que no solamente el pueblo estaba temeroso de todas estas cosas, they were turning to the occult to find out what to do. estaban volteándose a la brujería para poder saber qué hacer. They were turning to the things of man and the things of the devil to get answers instead of turning to God. Estaban buscando las respuestas en cosas de hombre y de espíritus en vez de voltearse para Dios. And don't we see that going on today? ¿Acaso no vemos exactamente eso pasar hoy en día? Doesn't the world around us seek everything but God now? ¿Acaso no en el mundo hoy en día van todo mundo a toda cosa menos a Dios? I mean, you may not know it, but Satan worship is at an all-time high. Y quizá no lo saben, pero la alabanza para Satanás Then- está altísima. They're not hardly even trying to hide it anymore. Ni siquiera traten de ocultarlo. People are boasting the fact that they're Satan worshipers. Gente hay presumiendo que están alabando a Satanás. And our society is seeking the dark side. Y nuestra sociedad parece que está corriendo hacia la oscuridad. So God continues this warning. Así es de que Dios continúa con su advertencia. Consult God's instruction and the testimony of warning. Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. So we're to seek God Así es de que se supone que tenemos que buscar a Dios and his instructions y sus instrucciones. and what else? ¿Y qué más? A testimony of warning. Ese testimonio de advertencia.
We have a problem here with this. Tenemos un problema aquí. The problem that we have is nobody likes bad news. El problema es que a nadie le agradan las malas noticias. And so despite the fact that we have almost nothing but bad news surrounding us, Así es de que a pesar que lo único que tenemos a nuestro alrededor son malas noticias, when we come to church or when we seek God, cuando venimos a la iglesia o buscamos a Dios, sometimes we just want him to tell us nice things to make us feel good, a veces solamente queremos que nos estén diciendo las cosas bonitas para sentirnos bien, instead of wanting to hear from him whatever warning he wants to give us. en vez de estar atentos para cualquier advertencia que Él nos tenga. Now, we all know that a good friend tells you if something bad is going to happen to you ahead of time, if he knows, right? Y todos nosotros sabemos que un buen amigo te va a advertir si algo va a pasar malo, si él sabe de esto. If a good friend sees that you're driving on bald tires, Si un buen amigo te ve que estás manejando con unas llantas ya casi rotas, what's a good friend going to do? ¿qué te va a decir un buen amigo? He's going to tell you that you got bald tires you need to get them replaced. Te va a decir, esas llantas ya están malas, ve y reemplázalas. If somebody lives upriver from you and they know the flood is coming, Si alguien vive más atrás del río y te está advirtiendo de una inundación and you're downriver, y tú estás más abajo del río, what's that friend going to do? ¿qué va a hacer ese amigo? That friend's going to call you up and say, you better get out of your house right now because there's a flood coming. Ese amigo te va a llamar y decirte salte de tu casa porque va una inundación. You see, the problem is that we don't like bad news, Y el problema es que no nos gustan las malas and we noticias. think that people who are trying to warn us of things, Y pensamos que la gente que nos está tratando de advertir de cosas, you know, aren't friends or something. pensamos, oh, no eres verdaderamente mi amigo. But God is very specific here that he wants to warn the people. Pero Dios es muy exacto aquí que quiere advertir al pueblo. And he says, if anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Y dice, para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. And he goes on to describe a very dark picture. Y continúa describiendo una imagen muy oscura. So, distressed and hungry, they will roam through the land. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. And when they are famished, they will become enraged. Sí, ustedes habrán de enfurecerse, And looking upward will curse their king and their God. levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. They will look toward the earth and see only distress and darkness, Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción y tinieblas, and fearful gloom, y espantosa penumbra, and they will be thrust into utter darkness. serán arrojados a una oscuridad total. Not very happy. No son buenas noticias. It's a very dark picture, isn't it? Es una imagen muy oscura. This is the condition of Israel before Jesus came. Esta es la condición en la que estaba Israel antes de que viniera Jesús. They had been taken captive by Babylon. Habían sido tomados cautivos por Babilonia. Jerusalem had been destroyed. Jerusalén había sido destruida. And then even though Nehemiah and others had gone back to Jerusalem Y aunque Nehemías y algunos más habían regresado a Jerusalén and for a period of time returned to God, y después de un tiempo regresaron a Dios, it didn't take long before they were back into this darkness. no tomó mucho tiempo para que ellos nuevamente entraran a esta oscuridad. And indeed, for 400 years, God did not speak to the children of Israel. Y sí, por 400 años Dios no le habló al pueblo de Israel. So imagine, after over 1,000 years Así es de que imagínense después de mil de años of God speaking through Abraham and Moses and Samuel and David, etc., de que Dios estuviera hablando por medio de Abraham, Moisés, etcétera, all of a sudden, there's no voice from heaven. de repente ya no había esa voz del cielo. There's no prophet claiming that God is speaking to him. No había ningún profeta proclamando que Dios le estaba hablando. And so desperation takes over, Así es de que el desespero se llegó and darkness takes over the land. y esa oscuridad conquistó la tierra. And Israel goes from being oppressed and what's the word I'm looking for? Conquered by various nations. E Israel fue de ser oprimido y conquistado por varias naciones, After Babylon, then Persia, después de Babilonia, Persia, and then Greece, después Grecia and then Rome, y después Roma. all of which conquered and oppressed the Israelites. Todos conquistaron y oprimieron a Israel.
And so they were saying amongst themselves, Así es de que ellos se murmuraban entre sí, something needs to change. algo debe cambiar. They were desperate. Estaban desesperados. Darkness had covered the land. Estaba cubierta de oscuridad la Deep tierra, darkness, the face of the earth. una oscuridad profunda. Have you ever noticed that God often takes us to the edge of ourselves? ¿Algunas veces te has dado cuenta que Dios nos lleva al borde de nosotros mismos? That things don't seem to change until we give up? Que las cosas no suelen cambiar hasta que nosotros nos demos por vencidos. How many times do we fight to hold on to what we can do about something? ¿Cuántas veces nosotros peleamos y nos aferramos a ver qué podemos hacer nosotros? Our plan to fix things, Nuestro plan de arreglar todas las cosas, the way that we want things to be. de la manera que nosotros queremos que sean las cosas. But many times I've found Pero muchas veces yo encuentro that when I'm holding on to my plan, que cuando yo estoy aferrado a mi plan, I'm not seeing God's plan. no estoy viendo el plan de Dios. So the only way for me to discover God's plan Así es de que de la única manera en que yo puedo descubrir el plan de Dios is to let go of mine es deshacerme de mi plan and to fully trust in Him. y completamente confiar en Él. And so there's been many times when I've hit those walls Así es de que ha habido muchas veces en lo que yo me enfrento a una pared and I just give up. y me rindo. And I usually end up feeling afterwards like God was waiting for me to do that Y muchas veces después de eso me doy cuenta que Dios estaba esperando que yo hiciera so eso that He could move in and show His plan. para que Él pudiera entrar a enseñarme su plan. Because the Word tells us Porque nos dice la palabra that if we humble ourselves, que si nosotros nos humillamos, that He will do what? que Él va a hacer qué? Lift us up, Él nos va a levantar. right? But we need to let go and let God, as the saying goes. Pero nosotros necesitamos que deshacernos de nosotros mismos y dejar que Dios haga lo que hace. And so this is the condition of Israel before Jesus comes. Así es de que esta es la condición en la que se encontraba Israel antes de que llegara Jesús. So as we move into chapter 9 Y mientras avanzamos al capítulo 9 of Isaiah, where this wonderful promise is, de Isaías, donde encontramos esta promesa tan maravillosa, this is the condition. esta es la condición. Deep darkness has covered the land. Esa oscuridad profunda está abarcando toda la tierra. But notice the first word of chapter 9. Pero pongan atención a la primera frase del capítulo 9. Nevertheless. A pesar de todo. Nevertheless. A pesar de todo. Say it with me. Díganlo conmigo. A pesar de Nevertheless. todo. Right? What does that mean? ¿Y qué significa eso? It means despite all of this, Quiere decir, a pesar de todo esto, even with all this going on, incluso con todo lo que está aconteciendo, God has a plan. Dios tiene un plan. Amen? Amén. And that is the good news of Christmas. Y esas son las buenas noticias de Navidad. So let's read on. Así es de que continuamos leyendo. There will be no more gloom for those who are in distress. No habrá más penumbra para los que para la que estuvo angustiada. Oh, hallelujah. Aleluya. Right? There's a promise Aquí hay una promesa that there's not any more gloom for those who are distressed. que ya no va a haber penumbra para aquellos angustiados. In the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. But in the future, He will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos en el camino del mar. This is actually an incredible prophecy. Y esta es una profecía increíble. This is part of the prophecies that pertain to Christ Esta es parte de las profecías que están de acuerdo con Cristo and specifically describing where His ministry will be. y específicamente describiendo dónde va a pasar su ministerio. Naphtali and Zebulun were two of the least of the 12 tribes of Israel. Neftalí y Zabulón eran de las tribus menores de Israel. They were originally the sons of the handmaidens of Leah. Originalmente eran los tribus de los hijos de la sierva de Lía. If you remember the story of Jacob, Si recuerdan la historia de Jacob, he wanted to marry Rachel, él quería casarse con Raquel, but his father-in-law played a trick on him, pero su suegro lo engañó. and instead of giving him Rachel as promised, Y en vez de darle a Raquel como fue prometido, he tricked him into marrying and consummating the marriage with Rachel's older sister, Leah. él lo engañó e hizo que consumara el matrimonio con la hermana mayor de Raquel, Lía. And so Jacob ultimately had to work further to get both Rachel
or also Rachel. Así es de que Jacobo tuvo que trabajar aún más fuerte para que él poder tener también a Raquel. And then as the years went by, Y mientras pasaron los años, as the custom was in some ways, como era la tradición en alguna manera, the handmaidens or servants of the ladies las siervas de las mujeres, de las esposas, also bore children in the family, también tuvieron hijos de la familia, but they were lesser sons. pero ellos eran hijos menores. And so Naphtali and Zebulun were children of one of the maids. Así es de que Zabulón y Neftalí eran hijos de una de las siervas. And so they weren't Judah Así es de que no eran la tribu de Judá or Benjamin, o de la tribu de Benjamín, and certainly not Joseph. y ciertamente no José, But notice that Isaiah or God is calling them out as the ones that are going to be blessed. pero recuerden aquí por medio de Isaías Dios está diciendo que incluso ellos van a ser bendecidos. This is part of the good news of the gospel and the message of Christmas. Esto es parte de las buenas noticias del Evangelio y de Navidad. And that is the least of these will be the ones who inherit the kingdom of God. Y eso es que de los menores ellos será el reino de Dios. And so when he says that in the future he will honor Galilee of the sea, Así es de que cuando nos está diciendo que en el futuro honrará a Galilea, you may not know it, but that's where Zebulun lived. quizá no lo sepan, pero ahí es donde vivió Zabulón. So by the Sea of Galilee was where Zebulun and Naphtali got their inheritance in the land of Canaan. Así es de que en el mar de ahí de Galilea es donde tenían su herencia Zabulón y Neftalí. So when Jesus came, he began his ministry in that area. Así es de que cuando vino Jesucristo, ahí es donde comenzó su ministerio. And so the good news of the gospel was first preached to these lesser tribes. Así es de que las buenas noticias del Evangelio primero se les fueron predicadas a estas tribus menores. Continue in verse 2. Y seguimos en el versículo 2. The people walking in darkness have seen a great light. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. What good news. Qué buenas noticias. How many of you have ever waited for the dawn? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han esperado el amanecer? I mean, like you were up early and you were actually out waiting for the dawn. Verdaderamente que estaban levantados temprano y estaban esperando ese amanecer. I mean, I'm sure many of us have done that like on Easter morning. Y yo sé que muchos quizá hemos hecho eso en el tiempo de Pascua, But have you ever noticed that, dawn takes a while? pero ¿alguna vez se han dado cuenta que ese amanecer como que se tarda? I mean, you know when the sun is going to rise because you can get it on your calendar or whatever. Saben que va a salir el sol porque es fácil de calcularse, But if you're like me, you like to go out at the first crack of dawn, right? pero si son como yo, quieren irse en cuanto empiece ese amanecer. And so, if the sun is going to rise at 6:30, let's say, Así es de que si va a salir el sol a las 6:30, but you might go out at like 4:45 or 5 o'clock. quizá vayas como a las 4:45 o a las 5, I would, yo lo haría, because I love that first glow of dawn. porque a mí me encanta esas primeras señales de luz. And no matter how many times I've done it, Y no importa cuántas veces lo haya hecho, when I go out there and I see that first glow of dawn, cuando salgo y veo primero esos primeros rayos de luz, I get excited. me emociono. Like it's almost here, Ya casi llega. right? But guess what? Pero adivinen qué, I got about an hour and a half to wait. aún tengo que esperarme como 1 hora y media. And it's like, come on now, come on now. Y entonces ahí estamos, ya viene, ya viene. And so that's kind of the way dawn is. Y así es como la naturaleza de ese amanecer. You're coming out of darkness, Está saliendo de esa oscuridad and your hope begins to stir, y comienza a levantarse tu esperanza, but you're not getting the complete light yet. pero aún no se te ha sido revelada la luz completa. And there's that pre-dawn experience where you have the hope, but it's not there, and you have to kind of press on. Y esa experiencia de antes del amanecer, que allí está poquito de la luz, pero aún no está completa y tienes que seguir adelante. And that's part of the message that we need to understand today as well, Y ese es parte del mensaje que tenemos que entender hoy, that the light has begun. que nuestra luz ha comenzado a salir. And I'm speaking of today, Y estoy hablando hoy en día, but there's more to go. pero aún viene más. The light has not fully come No ha llegado completamente la luz for us. para nosotros. Let's go back to Isaiah in verse 3. Y regresemos a Isaías en el versículo 3. You have enlarged the nation and increased their joy.
Tú has hecho que la nación crezca y aumentado su alegría. They rejoice before you as the people rejoice at the harvest, Y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, as warriors rejoice when dividing the plunder. como cuando reparten el botín. Now down to verse 6. Y ahora en el versículo 6, For, porque, I love that word too. y también me encanta esa palabra, Why do I love the word for? y porque me encanta esa palabra, ¿por qué? Because it's because. Porque es ¿por qué? Yeah, it says why. Dice ¿por qué? Why am I glad for something? ¿Por qué estoy tan alegre de algo? Why am I rejoicing? ¿Por qué me estoy regocijando? Well, the answer is glorious. Y la respuesta es gloriosa. And we know it perhaps all too well. Y quizá la conocemos muy bien, For unto us a child is born. porque nos ha nacido un niño. To us a son is given. Se nos ha concedido un hijo. And the government will be upon his shoulders. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. And he will be called Wonderful. Y se le darán estos nombres: consejero Should be Wonderful Counselor, o consejero admirable, Mighty God, Dios fuerte, Everlasting Father, Padre eterno, and Prince of Peace. príncipe de paz. Of the greatness of his government and the peace there will be no end. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. He will reign on David's throne and over his kingdom, Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, establishing and upholding it with justice and righteousness para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud from that time on forevermore. desde ahora y para siempre. And the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Esto se llevará a cabo en el celo del Señor Todopoderoso. You see, the breaking of the dawn, Cuando sale ese amanecer, now historically speaking, hablando ahora históricamente, was the birth of Christ. fue el nacimiento de Jesucristo. Darkness had covered the earth, La oscuridad había tapado toda la tierra, but the light came in the one Jesus Christ, pero vino la luz en Jesucristo, born simply as a baby in a manger. nacido simplemente como un bebé ahí, But he was so much more than that. pero él fue más que eso. You see, Jesus is the answer to the darkness. Jesucristo es la respuesta para la oscuridad. You know, we've looked at various things over the last couple weeks. Y hemos repasado varias cosas las últimas semanas. We saw how Jesus on the cross is the answer to injustice. Vimos cómo Jesucristo en la cruz es la respuesta para la How we injusticia. desperately cry out for justice. Como nosotros desesperadamente clamamos When justicia, there seems to be no justice in the world, cuando parece no haber nada de justicia que quede en el mundo, we look to the cross and see justice fulfilled. nosotros vemos hacia la cruz y vemos ser complacida esa justicia. Not because God wiped out all the bad people, No porque Dios de repente se deshizo de toda la gente mala, but because Jesus himself took on the penalty of our sins pero porque Jesucristo tomó la carga de nuestros pecados and satisfied the wrath of God and justice at the same time. e hizo satisfacer esa ira de Dios y la justicia de Dios al mismo tiempo. And so instead of us being on the cross, he's on the cross. Así es de que en vez que nosotros termináramos en la cruz, Él estuvo en la cruz. Last week we looked about how the cross is a power system, La semana pasada repasamos cómo la cruz es un sistema de poder, that through the cross, que por medio de la cruz Jesus broke the power systems of the day. Jesucristo deshizo los sistemas de poderes de su día. He broke the powers of the Romans. Él quebró el poder de los romanos. The power of the sword was nothing compared to the power of love. El poder de la espada no tenía comparación al poder del amor. The power systems of this world had created nothing but darkness Los sistemas de poder en esta tierra habían creado solamente oscuridad through corruption and abuse. por medio de la corrupción y el abuso, But the loving intervention of God came in and broke that power. pero la intervención de Dios por amor vino y quebró todo ese poder. God himself stepped into our affairs and redirected humanity. Dios mismo vino a lidiar con todas nuestras cosas y traer la salvación a la humanidad. He uprooted the deeply ingrained systems of corrupt world governments Él deshizo esos sistemas llenos de corrupción and brought in his government of love. y trajo su gobierno de amor. You see, all of this is contained in the Christmas story. Y todo esto lo podemos aprender por medio de la historia de Navidad. And what I've been trying to share with you over the last couple of weeks Y lo que he tratado de compartir las últimas semanas is that the cross was not just an event.
es que la cruz no solamente fue un evento, It wasn't just Good Friday. no solamente fue durante ese viernes, Because the cross represents the intervention of God's kingdom into the kingdoms of this world. porque la cruz representa esa intervención del reino de Dios a los reinos de esta tierra, Where through the cross, God breaks the backs of the power systems of this world. donde por medio de la cruz Dios rompe y quebra esos sistemas de poder en la tierra And brings hope and joy to a hopeless world. y trae ese gozo y esperanza a un mundo que busca la esperanza. And the journey to the cross began in Bethlehem. Y esa jornada a la cruz comenzó en Belén. You see, part of the way of the cross, Parte del camino de la cruz again, it's a way, not just an event, es un camino, no es solamente un evento. is the highest one, Y esto es que el más alto stepping down to the lowest position. vino a la posición más baja. Right? We see that in the book of Philippians. Y vemos eso en el libro de Filipenses. Find my page here. So in Philippians chapter 2, verse 5 and forward, Y en Filipenses 2, versículo 5 en adelante, he says, in your relationship with one another, have the same mindset of Christ Jesus. dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. You see, Paul is trying to guide the Philippian church, as well as all the churches that would read this letter, Pablo está tratando de guiar a la iglesia de Filipenses, al igual que toda aquella iglesia que también leyera esta carta, to understand the way of the cross, a entender ese camino a la cruz, the way of Jesus. ese camino de Jesús. And so he says we need to be like him. Así es de que dice que debemos de ser como And Cristo. what was it that Jesus did? ¿Y qué es lo que hacía Jesucristo? It says, who, being in very nature God, Dice, quien siendo por naturaleza did Dios, not consider equality with God something to be used to his own advantage. no consideró el ser igual a Dios como algo que a que aferrarse. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo being made in human likeness, y haciéndose semejante a los seres humanos. and being found in appearance as a man, Y al manifestarse como hombre, he humbled himself by becoming obedient to death, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, even death on a cross. y muerte de cruz. So Jesus showed a way, Así es de que Jesucristo nos enseñó la manera of going low to go high. como nosotros debemos humillarnos para levantarnos. Not trying to overpower or bully people to get what you want, No tratando de manipular o amenazar a alguien para conseguir lo que quieres, but by serving the others, pero al ser siervo de otros, loving your enemies. amando a tus enemigos. And Paul goes on to say, Y continúa Pablo diciendo, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, That at the name of Jesus every knee should bow, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, in heaven and earth and under the earth, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. This is incredibly good news for all of us. Estas son excelentes noticias para cada uno de nosotros, For that child that Isaiah spoke of, porque aquel niño del cual habló Isaías, that child that is to be born, aquel niño que va a nacer, is this man es este hombre, who stepped down from heaven, quien vino del cielo, who became a servant even to death, se convirtió un siervo incluso hasta la muerte, but is now lifted high and seated at the right hand of God. pero ahora está en lo más alto sentado a la diestra de That Dios. the good news is Y las buenas noticias son that our God is not a tyrant, que nuestro Dios no es un Dios tiránico, but a lover, pero es un Dios amante, one who wants to gather us together as a father would his children. alguien que quiere acercarnos de la manera que un padre acerca a sus hijos. This is the good news, that if we celebrate this child Estas son las buenas noticias que si nosotros celebramos este niño and give ourselves to his government, y nos entregamos a su gobierno, we have nothing else to fear, no tenemos que temer nada más, even death, incluso ni siquiera la and muerte. perhaps especially death, Y quizás especialmente no temer la muerte, because he conquered death through the cross and the resurrection. porque Él conquistó a la muerte por medio de la cruz y de la resurrección. And so the dawn has come.
Así es de que ya vino el amanecer. Jesus Christ came as a baby, Jesucristo vino como un bebé, lived a perfect life, vivió una vida perfecta, died for our sins on the cross, murió por nuestros pecados en la cruz, broke the power systems of this world, quebró los sistemas de poder establecidos en la tierra and rose from the grave, y se levantó de la tumba and now lives forever at the right side of his Father. y ahora vive para siempre a la diestra de su Padre. This was the coming of the dawn. Esta fue la llegada del amanecer. This was the breaking of the darkness. Esto fue cuando comenzó a vencerse la oscuridad. We'll close it by looking at the familiar story of the shepherds. Y vamos a cerrar al ver la historia conocida de los pastorcitos. Luke chapter 2. En Lucas capítulo 2. And again, think about this in connection with what we were reading in Isaiah. Y piensen en esto conectándolo a lo que repasamos en Isaías. Right? Think of darkness and light. Piensen en esa oscuridad y la luz. Think of the fact that there was no light for hundreds of years. El hecho de que no hubo luz por cientos de años. No voice of God for 400 years. No había ni una palabra de Dios por 400 años. Yes, we know about Elizabeth and Zechariah Y sí sabemos sobre Elizabeth y Zacarías and the angel that visited them. y el ángel que los visitó. And we know of the angel visiting Joseph and Mary. Y sabemos del ángel que visitó a José y a María. But nobody else knew that. Pero nadie más conoció de eso. Yes, the wise men were on their way, Sí, venían los hombres sabios, but Israel was in deep darkness, pero Israel estaba cubierto de oscuridad, waiting for the dawn. esperando ese amanecer. And indeed it was the night. Y sí, en la noche, And let's read what happens. y leamos lo que pasó. And there were shepherds living out in the fields nearby, En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, keeping watch over their flocks at night. turnándose para cuidar sus rebaños. An angel of the Lord appeared to them, Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. But the angel said to them, Pero el ángel les dijo, "Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all of the people. pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias para que sean motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Today in the town of David a Savior has been born to you. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, He is the Messiah, the Lord. que es Cristo el Señor. This will be a sign to you. Esto les servirá de señal. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. So what was the promise in Isaiah? Así es de que, ¿cuál fue la promesa en Isaías? For unto us A nosotros nos es dado a child is born. un niño. What is this message? ¿Y cuál es este mensaje? A child has been born. Un niño ha nacido. This is God bursting forth from heaven. Aquí está apareciendo Dios del cielo After 400 years of silence and darkness, después de 400 años de silencio y oscuridad, saying the dawn has come. diciendo que ha llegado el amanecer. The light is shining today. La luz está brillando hoy Now there's hope. y ahora ya hay esperanza. Nevertheless, he says. Pero, nos dice, Right? Nevertheless. pero, Why? ¿por qué? For a child is born. Porque un niño ha sido nacido. This is our hope. Esta es nuestra esperanza. And then suddenly a great company of heavenly hosts appeared. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo And with the angels praising God and saying, que alababan a Dios y decían, "Glory to God in the highest, gloria a Dios en las alturas and on earth peace to those on whom his favor rests." y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. The good news is that God loves us. Las buenas noticias es que Dios nos ama And after 400 years of darkness, y después de 400 años de oscuridad, this breaks into human history like the coming of the dawn. esto se establece en la historia humana como la venida del amanecer. And so I hope that we can receive this message today. Así es de que espero que podamos recibir este mensaje hoy, That no matter what darkness we're experiencing, que no importa por qué tipo de oscuridad estemos pasando, let's not be like the children of Israel in Isaiah 8, no hay que ser como los hijos de Israel en Isaías 8, who are fearful of all these things around us. temerosas de todas las cosas a su alrededor, And we're seeking all kinds of other ways of dealing with them except God. buscando lidiar con esto de cualquier manera menos acudir a Dios. Let whatever concerns you A cualquier cosa que te atemorice, drive you to God.
que mejor te lleve a Dios, drive you to His Word, te lleve a su palabra, because His Word has promises for you. porque su palabra tiene promesas para ti. He will assure you, Él te va a dar esa comprensión. and the testimony of His Word will hold you through the darkness Y el testimonio de su palabra te va a guiar a través de la oscuridad and keep you until the day dawns for you. y llevarte hasta que venga ese amanecer en tu vida. Whatever your personal circumstances are, Cualquier circunstancia personal que estés atravesando, seek the Lord Jesus Christ, busca a Jesucristo, for He is the child born to save you. porque aquel es el niño que nació para salvarte. Christmas will come every day if you let it, La Navidad puede llegar diariamente si dejas que pase, because Jesus can be born in you every day. porque Jesucristo puede nacer diariamente por ti. And through that birth, bring you the hope that you deserve, or that you need. Y por medio de ese nacimiento traerte esa esperanza que necesitas. So we're going to shift gears and move to our communion table. Y ahora vamos a cambiar y pasar a nuestra mesa de